Hola, buenas noches, o buenas tardes, o buenos días para todos. Mi nombre es Osmar Rosendo Ramos Rodríguez. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de León, Guanajuato. Y hoy vengo a hablarles sobre mi taller y proyecto que realicé en el transcurso de estos días que me asignaron para un trabajo. Y mi nombre de taller es el desarrollo del ser humano y su gran complejidad. Bueno, mi objetivo del taller es el siguiente, es analizar y comprender la gran complejidad que puede llegar a tener el ser humano y cómo se desarrolla a lo largo de su desarrollo, cómo los temas sociales y su crianza cómo pueden moldearlo y cómo es su gran compleja naturaleza, ya que sabemos que nosotros como seres humanos somos seres muy complejos, con lo cual somos seres pensantes también, con lo cual nos llegan a muchas cosas a nuestra mente. Bueno, y principalmente mi taller va dirigido a una población que es principalmente adolescentes o a jóvenes interesados en conocer más a fondo cómo se desarrolla el ser humano mediante su crianza, sus etapas de vida, cómo afecta esto en su desarrollo y cómo llega a ser su manera de ser a- con, con estos temas. Bueno, explicación breve del contenido teórico del taller. Bueno, voy a hablar sobre qué es la influencia del medio ambiente en el desarrollo humano, también sobre la maduración, también sobre la naturaleza humana, también sobre las dimensiones del ser humano, también el desarrollo cognitivo según Jean Page. Bueno, y quiero comenzar con mi taller con la influencia del medio ambiente y la maduración en el cuerpo de desarrollo del ser humano. Bueno, el desarrollo del ser humano es un proceso complejo que involucra cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales a lo largo de la vida. Estos cambios no se ocurren de manera aislada y sino dependen de diversos factores como que influyen en la formación de habilidades, comportamientos y capacidades, entre factores que destacan la maduración, entendida como los procesos biológicos internos y en el medio ambiente, que incluye todas las expresiones y contextos que rodean a la persona para comprender y interactuar con ambos elementos que permiten entender, mejorar cómo se construye el desarrollo integral del ser humano. Ahí disculpe por el ruido de mi gatita. Bueno, y hablemos sobre el desarrollo del ser humano. Bueno, la maduración es un proceso biológico interno que ocurre de manera natural conforme el cuerpo y el cerebro crecen, incluyen cambios físicos, hormonales y neurológicos. Bueno, estos como la niñez, la adolescencia, la pubertad, la adultez, que el cuerpo humano llega a tener cambios muy drásticos, principalmente lo que llega a ser la pubertad y en la adolescencia, que eso llega a ser como un transcurso de entre 11 a 15 años, lo que es la pubertad, y la adolescencia de 16 a, bueno, entre 14 a 21 años aproximadamente. Bueno, y los cambios hormonales, como esto también pueden, en el caso de los hombres, el cambio hormonal es el crecimiento de la estatura y el desarrollo físico y la anchura de nuestro cuerpo, que llegan a aumentar, obviamente, por el crecimiento y el desarrollo que nuestro cuerpo está teniendo por estas etapas. Y también que permiten que nos adquieren nuevas habilidades gracias a la maduración de un niño que puede comenzar a caminar, hablar o controlar sus emociones con mayor facilidad. Este proceso marca los tiempos y posibilidades de desarrollo, determinando cuándo una persona está preparada para aprender determinadas conductas o habilidades. Bueno, desde la crianza que nosotros tenemos de niños, nuestra conducta se va a ver afectada mediante nuestra crianza con nuestros padres, nuestras amistades con amigos, nuestros entornos sociales, por ejemplo. No es lo mismo que una persona se cree en un entorno social callejero o usted me entiende, pandillero y todo, etcétera, o con uno muy urbanizado que tiene saben cómo es la situación y que llevan a tener diferentes habilidades y diferentes conductas. Y por el otro lado, el medio ambiente está
por todo lo que lo rodea el individuo, la familia, la escuela, la cultura, la comunidad y el contexto social. Estos elementos influyen directamente en cómo y qué aprende una persona en un ambiente afectuoso, seguro y estimulante, favorecer un mejor desarrollo. Bueno, en caso de una persona que crece en un ambiente muy sano, afectuoso, llega a ser muy respetuoso y seguro y estimulante, que favorece mucho el desarrollo de un niño en su desarrollo. Llega a tener mejores valores y educación que a un niño o una persona que se crió en ambientes muy caóticos. Como lo podrían ser, no sé, un claro ejemplo en los Estados Unidos, podría ser en las calles pandilleras de Los Ángeles, de Chicago, etcétera. Un ejemplo. No digo que sea así exactamente. Bueno, mientras que un entorno conflictivo, como le estaba hablando, o poco estimulante, puede limitar el aprendizaje y crecimiento emocional. Esto se puede ver mucho en todos lados, especialmente, no en un lugar en específico, en todos lados, unos más que otros y unos menos que otros. Como aquí en México, las personas de mayor clase, de mayor estatus, de mayor accesibilidad a todos los beneficios y los recursos, llegan a tener una mejor educación y llegan a ser menos conflictivos, mientras que una persona que llega a crecer en un conflicto, ¿cómo se dice? Ay, disculpen. Caótico, no llegan a tener un desarrollo cognitivo muy bueno porque están limitados al acceso a la educación o tienen problemas, etcétera. Y el desarrollo humano no depende únicamente de la maduración o del ambiente, sino de la interacción entre ambos. También le aclaro esto. La maduración que proporciona va a ser la biología, pero el medio ambiente impulsa o refuerza o dificulta el desarrollo de habilidades. Por ejemplo, un niño puede estar biológicamente listo para hablar, sí, pero si no recibe estímulos lingüísticos, ojo, eso es muy bueno. Por ejemplo, si a un niño que no le llegas, un ejemplo, un hijo tuyo, no le llegas a criar bien, no le llegas a que desarrolle su lenguaje conectivo, puede ser su lengua materna, que es el español, el inglés, en otros idiomas, no va a poder aprender de temprana edad. Pero si estimulas a un niño que desarrolle sus habilidades cognitivas o lingüísticas, va a tener muy buen desarrollo conectivo del futuro. Bueno, como que están continuando, y pues los estímulos lingüísticos en su entorno, su lenguaje se desarrollará con más dificultad, así como el desarrollo surge de la combinación de lo que el cuerpo está preparado para hacer y de lo que el ambiente ofrece para que esto ocurra. Bueno, en conclusión, tanto maduración como el medio ambiente desempeñan un papel esencial y complementario en el desarrollo humano. La maduración desempeñan un papel esencial y complementario para el desarrollo de nosotros como seres humanos y determinan los tiempos y sus posibilidades, disculpe por eso, biológicas para adquirir nuevas habilidades, mientras que el ambiente aporta esos estímulos y experiencias necesarias para fortalecer. Cuando ambos factores trabajan en conjunto, favorecen un crecimiento más equilibrado y completo. Por ello es fundamental promover entornos saludables y seguros y estimulantes para que permitan que cada persona alcance su máximo potencial. Bueno, me gustaría dar mi opinión sobre esto. Yo siento que no siento que nadie sea tonto o que uno sea más, disculpe por la palabra, más estúpido que otro. No, mi consideración no es así, porque todos tenemos un gran potencial como seres humanos. Somos seres humanos. El ser humano tiene mucho potencial para adelante. Nadie es más tonto que otro. Una cosa es que no quiera desarrollar o no quiera aprovechar su potencial. Esa es una cosa muy diferente. Y una cosa es que él quiera y que no quiera. Es un tema aparte. Bueno. La naturaleza humana es algo muy complejo y extenso de nuestra naturaleza, porque es una complejidad inmensa, muy grande. Disculpen, tomo un poco de agua. Bueno, ¿qué considero que es la naturaleza humana y por qué? Bueno, considero que la naturaleza humana es el conjunto de elementos esenciales que caracterizan a todos los seres humanos. Estos elementos incluyen aspectos biológicos,
emocionales, racionales, sociales y culturales, que determina cómo actuamos, cómo pensamos y cómo sentimos. La naturaleza humana no es una sola cosa, sino una combinación compleja de tendencias, capacidades de formas de relacionarnos. Bueno, un ejemplo puede ser, no lo mismo, no lo mismo la cultura americana, que la cultura asiática. Son contrastes muy diferentes y llega a ser muy diferente tanto por la religión, por los idiomas, como aquí en América los idiomas son indio-europeos, mientras que en Asia, que la gran parte de sus idiomas son nativas de ellas mismas, como el mandarín, el japonés, el árabe, el ruso, etcétera, y entre muchos más idiomas. Y también los sectores sociales y emocionales, también por la cultura, puede ser por la religión, puede llegar a tener diferentes pensamientos, a diferencia entre América, Oceanía, África, Asia, Europa. En los continentes son muy distintas las situaciones. Bueno, desde mi punto de vista biológico, la naturaleza humana está marcada por nuestras necesidades básicas: alimentarnos, descansar, protegernos, sobrevivir. Estas necesidades han guiado al desarrollo del ser humano desde los primeros tiempos y han permitido que la especie evolucione. Sin embargo, lo biológico es solo la base, porque el ser humano también posee una mente capaz de razonar, imaginar y crear. Nosotros como seres humanos tenemos mucha imaginación y tenemos mucha creatividad. Eso se ha visto claramente en nuestra evolución y nuestro desarrollo como sociedad y cultura, en nuestra cultura. Por ejemplo, como en la cultura mexicana y la cultura estadounidense llegan a ser muy diferentes. A pesar de ser de países vecinos y del mismo continente, su creatividad y su imaginación son diferentes en lo que se ha visto. Bueno, como estaba, disculpe por pausa, es que sucedió algo, pero no importa, no es nada grave. Bueno, sí, como muy distinto, porque los mexicanos tenemos diferente imaginación que los estadounidenses, dependiendo por nuestra cultura y por nuestra historia, nuestros antepasados, etc. Bueno, en el aspecto emocional, todos los seres humanos experimentamos sentimientos universales como el amor, la tristeza, el miedo, el enojo y la alegría y la esperanza. Estas emociones influyen en nuestras decisiones, en nuestra forma de ver el mundo y en la manera de que construimos las relaciones. La capacidad de sentir y comprender emociones, tanto propias como ajenas, es una parte fundamental de nuestra existencia. Nosotros como seres humanos somos seres muy emocionales, obviamente. O sea, no puede haber alguien que no sienta emociones, es imposible. Es nuestra parte de nuestra naturaleza. Uno puede sentir más enojo que otros, uno puede sentir más estrés que otros, uno puede sentir más alegría que otros, uno puede sentir más, otros llegan a tener más esperanzas que otros, etcétera. O sea, eso es re bueno. Y nosotros experimentamos muchos sentimientos en lo que es nuestra vida: el amor, la tristeza, el enojo, la alegría, la angustia, entre muchas emociones. Otros elementos en el aspecto racional de los seres humanos: poseemos la capacidad de pensar de manera lógica, analizar situaciones, resolver problemas y reflexionar sobre nuestro propio comportamiento. Esta habilidad nos ha permitido desarrollar conocimientos, crear herramientas, construir sociedades y darle una forma a nuestro mundo moderno. Bueno, nosotros como seres racionales y pensantes, de manera lógica, y analizamos nuestras situaciones, nos ha llevado a tener nuestro propio comportamiento. Nadie es igual que nadie. O sea, todos somos únicos y diferentes en nuestra forma de pensar. Así sucede en todos. Nadie va a ser igual que nadie. Absolutamente. Todos somos únicos y diferentes por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de sentir las emociones. Por ejemplo, yo puedo sentir más alegría que otras personas, y así viceversa. Bueno, a diferencia de otras especies, tenemos la capacidad de cuestionarnos y hacer la ciencia, de generar ideas, imaginar futuros posibles. Por ejemplo, eso habla sobre nuestros futuros posibles. O sea, que yo, no sé, me imagino un futuro que yo tenga una familia, una esposa, hijos, o un futuro donde yo no tenga hijos, esposa o trabajo, así, etcétera.
Bueno, también la naturaleza humana también se manifiesta en lo social. Somos seres que necesitamos convivir y comunicarse y formar comunidades. Ojo aquí, los seres humanos son seres muy sociales. Nosotros como humanos somos seres muy sociales. No podemos estar solos porque sentimos emociones como depresión, soledad, angustia y, y tristeza más que nada. Porque nosotros como seres sociales, no somos seres solitarios, no como los osos, lobos, aunque ellos también pueden llegar a ser sociales, pero nosotros podemos principalmente ser los seres más sociales que pueden llegar a ver. Y necesitamos de más de nosotros para socializar, porque si no llega a haber más nosotros, podemos sufrir depresión, tristeza, como yo había mencionado anteriormente, lo cual es no saludable para el ser humano como nosotros. Y así. Y nosotros desde pequeños buscamos afecto, compañía, reconocimiento, la interacción con otros. Y nos enseña valores, normas, creencias y comportamientos que influyen en nuestra identidad y la cooperación y trabajo de grupo que han sido esenciales en la presencia humana desde sus inicios. Bueno, desde pequeños, por ejemplo, yo como crecí en una familia muy afectuosa, amorosa y muy bonita. Y como se podrán ver, yo crecí con las creencias en el cristianismo, como podrán ver en mi cadena. Por ejemplo, aquí en México, bueno, yo como soy mexicano y soy cristiano, eso fue mi desarrollo. Y también la iteración y los valores que me enseñaron mis padres, mis, mis abuelos, mis tíos, mis primos, me ayudó a llegar a ser la persona en lo que soy hoy en día con orgullo. Y también el afecto y la compañía. Ojo, el afecto puede afectar mucho cómo puede llegar a ser una persona. Por ejemplo, una persona que no casi tuvo afecto o compañía o reconocimiento de sus actos y de su buen comportamiento va a ser un gran problema. Bueno, así como estaba mi ejemplo de cómo fue mi desarrollo, bueno, no mi desarrollo, cuando crecí y mis valores y todo eso, bueno, eso lo aprendí aquí en mi familia y en mi país. Como no pueden, no, como un ejemplo en China o en Asia o en África, llega a ser muy diferente y muy distinta las cosas por sus culturas y sus creencias y también por sus familias. Bueno, y además la naturaleza humana incluye una parte cultural, aunque nacemos con ciertas capacidades, nuestra forma de pensar y actuar es moldeada por la familia, como estaba mencionando, la sociedad y el contexto histórico en que vivimos. Cada cultura aporta conocimientos, tradiciones, significados que enriquecen nuestra manera de entender el mundo. Bueno, en nuestra parte histórico, todos los países tenemos un antecedente histórico. Por ejemplo, aquí en México sucedió el virreinato de España, que nos llegó, trajo cultura, lo que es nos trajo la religión como costumbres suyos, como la religión que es el cristianismo, su lengua, sus leyes, entre comillas, entre muchas cosas más. Así en todos los países, así como la Latinoamérica, fue lo que sucedió eso con España, con el virreinato de España. Y entre muchos factores. Y finalmente considero que la naturaleza humana también está marcada por nuestras contradicciones internas, que podemos ser que podemos ser bondadosos, pero también egoístas, generosos, pero a veces injustos, pacíficos, pero capaces de causar conflictos. Estas dualidades demuestran que la naturaleza humana no es totalmente buena ni mala, sino una mezcla compleja de tendencias de cada persona que aprende a equilibrar. Y creo que todo esto es porque se observa que las personas en diferentes situaciones y culturas pueden ver patrones comunes. Todas buscan facilidad y comprensión, seguridad y sentido de la vida. Todos hacemos cosas malas y cosas buenas. Nadie se va a liberar de hacer cosas malas. Es parte de nuestra naturaleza. Aunque el error no sea de un peso, eso podría ser, es una cosa mala.
Todos hacemos cosas malas y todos hacemos cosas buenas, una más que otras, una menos que otras. Así es el ser humano y podemos ser unos más bondadosos que otros, otros menos, unos más empáticos, unos más menos empáticos. Y es muy natural en nuestro ser humano, somos seres muy complejos. Por eso, bueno, en mi conclusión sobre la naturaleza humana, en conclusión, la naturaleza humana es la ciencia que define nuestra especie y explica por qué actuamos, sentimos, pensamos de ciertas maneras. Es un concepto amplio que abarca lo que heredamos biológicamente y lo que aprendemos a través de la experiencia, la educación y la convivencia con otros en la naturaleza, con otros. La naturaleza humana combina razón, emoción, instinto y cultura, creando seres complejos y únicos. Ay, disculpen otra vez por la interrupción, voy a tomar un poco de agua. Bueno, continúo. Y la naturaleza humana nos impulsa a buscar respuestas, a crear conocimientos y a mejorar nuestro entorno. También nos motiva a buscar afecto, comprensión y en lugar de la comodidad. A lo largo de la historia, esta mezcla de curiosidad a lo largo de la historia es una mezcla de curiosidad y emociones que necesidades y aspiraciones han guiado la evolución de las sociedades y cada individuo. Comprender la naturaleza humana es importante porque nos ayuda a reconocer nuestras fortalezas y debilidades. Todos tenemos fortalezas más que otras y otras tienen más debilidades que otras personas. Es totalmente normal y natural. Nos enseña que todos compartimos sentimientos y necesidades similares, lo que permite desarrollar empatía, respeto y comprensión hacia los demás. También nos muestra que aunque tengamos errores y contradicciones, somos capaces de aprender y cambiar y crecer. Esto nos permite desarrollarnos como ser mejores personas, mejorar nuestra debilidad, mejorar lo que nos falla para así fortalecerlo y así llegue a ser una mejor persona a futuro para todos, para mí, para uno mismo, para todo nuestro ambiente social, para nuestros amigos, para nuestra familia, lo cual es muy bueno y saludable realizar esa actividad. Y la última instancia en la naturaleza humana es aquello que nos conecta como especie, pero también que nos permite desarrollarnos como individuos. Es un equilibrio que entre lo que somos por nacimiento y lo que nos convertimos con el tiempo es precisamente una combinación de lo que el ser humano sea tan diverso y creativo y capaz de transformar el mundo. En resumen, el ser humano es un ser muy complejo, único, diferente a los demás de nuestra misma especie. Bueno, voy a hablar sobre las dimensiones del ser humano. El ser humano está compuesto por diversas dimensiones que influyen en su manera de pensar, actuar, relacionarse con el mundo. Estas dimensiones no funcionan de manera aislada, sino que integran y expresan diariamente dentro de la sociedad. A continuación, les presentaré dos de ellas, la dimensión social, lo que es la dimensión social, y la dimensión ética, para explicar cómo se manifiestan en la vida cotidiana y en la convivencia con los demás. Bueno, la dimensión social se refiere a la capacidad del ser humano de convivir, comunicarse y formar vínculos con otras personas en la sociedad. Esta dimensión se vive a través de la interacción con diferentes espacios, como la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad. Bueno, nosotros como seres sociales siempre vamos a ocurrir con personas, como ya he mencionado anteriormente, con los demás, con la naturaleza humana, con lo cual no puede llegar a desarrollar amistades, lazos amorosos, conflictos, peleas, problemas, entre mucho más. Por ejemplo, las personas que colaboran en equipo respetan las reglas comunes, establecen amistades y desarrollan un sentido de pertenencia. Además, en la actualidad, la dimensión social también se expresa mediante las redes sociales, donde se crean nuevas formas de comunicación y participación. Gracias a esta dimensión, la convivencia se vuelve posible y fortalecen los lazos que mantienen unida a la sociedad.
Ya con el tema de las redes sociales, en las redes sociales puedes buscar muchas amistades, puedes encontrar amigos, puedes con quien charlar en grupos, en diferentes tipos de redes sociales, puedes hablar con tus amigos de distancia, puedes hacer llamadas, puedes tener lazos amorosos por redes sociales, puedes tener vínculos con personas a otros lados del mundo y puedes apoyarte de esas mismas personas. Bueno, la dimensión ética o moral. La dimensión ética está ligada a la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y actuar conforme a los valores y principios en la sociedad. Esa dimensión se expresa cuando las personas respetan las leyes, normas y derechos, así como cuando toman decisiones responsables en su vida diaria. Sobre la dimensión ética o moral, sobre las leyes, en todos los países las leyes no son diferentes, una ley está en común entre otras, unas diferentes. Eso depende de la situación del país donde te encuentres. No es lo mismo las leyes que en México como en Estados Unidos, Canadá, entre otros muchos más países. Y también hacen esas leyes que nosotros como personas respeten y tengamos nuestros valores y nuestra ética y nuestra moral. Por ejemplo, está la famosa moralidad de matar a alguien. Uno moralmente no, que tenga moral y ética y empatía, no lo va a hacer. Y también se refleja en las actitudes como la honestidad, la justicia, la empatía y la solidaridad hacia los demás. Cuando esta dimensión se vive de manera adecuada, se contribuye a crear ambientes más seguros, justos, respetuosos, donde todas las personas pueden desarrollarse con dignidad. Con este punto. Y bueno, en conclusión, la dimensión del ser humano permite comprender de mejor nos permite comprendernos cómo actuar de mejor manera y cómo convivimos dentro de la sociedad. La dimensión social, la dimensión ética son fundamentales para construir las relaciones sanas y para mantener un ambiente de respeto y cooperación. Para nuestras dimensiones se desarrollan y practican de manera consistente, favorece una convivencia más amorosa, más armoniosa y fortalece la vida comunitaria, mostrando que cada persona tiene un papel importante de la construcción de una sociedad mejor. Acabando este punto. Bueno, vengo a hablar sobre mi desarrollo de acuerdo a las etapas de Fish. Bueno, yo como Osmar Ramos Rodríguez voy a hablarles sobre lo que fue mi crianza. Mi crianza como tal estuvo presente lo que fueron mis padres, mi mamá y mi papá. Bueno, en mi crianza yo crecí en un ambiente normal, se puede decir. No, normal, amoroso, tranquilo, amigable. Y mi crianza fue de la siguiente manera. Mi crianza fue muy buena. Desde pequeño recibí mucho afecto, amor por parte de mi familia, por parte de mis papás, de mis abuelos. Más principalmente, bueno, mi crianza principalmente lo que fueron mi mamá y mi abuela. Con lo cual, ellas me enseñaron a que está mal que haga y que está bien que haga. Y qué es lo malo y lo bueno. Y que bueno, así como están continuando, que es lo malo y lo bueno. También tuve una crianza que fue muy superprotectora y yo cuando era un niño era muy sociable, muy alegre, muy amigable, se puede decir. Y era muy hiperactivo, tenía mucha hiperactividad de niño. Y crecí en una familia, en un inicio, cuando estaba en mi etapa de bebé, una familia muy escasa de recursos. Crecí en una familia muy pobre,
pero gracias a mis papás por su esfuerzo, por su valor y capacidad de poder seguir adelante, salimos de esa situación a muy corto periodo de tiempo. Con lo cual agradezco mucho a mis papás y valoro mucho de parte de ellos por por salir adelante para tener un mejor futuro para mí. Bueno, y en temas debido a mi comportamiento y mi forma de ser, a veces era rechazado socialmente por los niños de mi edad por ser muy raro. Era un niño muy raro y esto provocó que no tuviera muchos amigos de niño, principalmente en el kinder, porque muchos me apartaban tanto como por mi comportamiento o por mi aspecto físico. Bueno, yo cuando temas sociales en las escuelas, en la que fue en la kinder, la primaria, tuve complicaciones al realizar lazos poderosos de amistades debido a por mi forma de ser, por mi forma de socializar o por mi aspecto físico. Como en mi aspecto, en el caso de mi aspecto físico estaba gordito, estaba muy pachonchito. Y eso me llegó a complicar más con el tema de las niñas, obviamente pues uno de niño. Y sí fue muy complicado lo que fue en mi tema familiar, todo fue muy bien, muy bueno y muy bonito. Pero ya en los temas sociales sí me llegó a complicar mucho y era muy difícil de que llegara a tener amigos con un lazo de amistad muy fuerte. Debido a lo que yo mencioné anteriormente, y también me crié en un entorno de naturaleza, bueno, vida en el campo, con lo cual me sigue encantando la vida en el campo y nunca voy a despreciar la vida en el campo, voy a seguir amando la vida en el campo, porque la vida en el campo es muy tranquila, muy bonita, puedo convivir con los animales, con la misma naturaleza, puedo tener mucho más espacio, aire fresco, mejor convivencia con la familia, menos estrés, más alegría. Yo por esos entornos siempre he sido una persona muy alegre por mi crianza que tuve, con mi entorno familiar, un entorno de la naturaleza que yo llegué a tener. Bueno, mi desarrollo conectivo en mi etapa sensoria motora, como te podría decir, a ver si lo dije bien. En esta etapa no tengo muchos recuerdos claros en mi desarrollo en mi desarrollo, pero mis padres me contaron que a los años, bueno, que al primer año de vida ya caminaba de manera independiente. Sin embargo, aún no podía hablar, obviamente porque estaba muy pequeño. Ya a los que son 2 años también poco no podía hablar. Ya también a los 3 años tampoco no podía hablar. Bueno, en esta etapa no tengo muchos recuerdos. No tengo recuerdos de cómo llegó a ser. No tengo ningún absolutamente recuerdo. Bueno, y en la etapa preoperacional, en esa etapa destacaba en las matemáticas y tenía muy buena memoria. Sin embargo, al hablar se me dificultaba pronunciar algunas palabras de mi lengua materna en español. Bueno, el tema matemático académico era muy bueno y tenía muy buenas calificaciones de niño, de pequeño. Era muy bueno, me destacaba mucho matemáticas. Todos los temas generales, más principalmente geografía, matemáticas, historia, eran temas que me gustaban mucho porque, les voy a contar, yo me capacitaron lo que fue en asistente, no sé cómo se le diga de manera clara, no me acuerdo, que te ayuda con una maestra especializada para que te desarrolles de manera mejor, que yo tuve ese detalle y que me ayudó bastante de manera cognitiva y también para manera lingüística, para así desarrollarme de mejor manera lo que es mi lengua materna, que es el español. Bueno, en el tema de mi hora de hablar en el español, bueno, el español, que es mi lengua materna es mi único idioma que hablo, se me dificultaba mucho pronunciar lo que era
R, la S, se me dificultaba mucho y era muy complicado que yo llegara a pronunciar debido porque se me dificultaba. Tengo muchas complicaciones en mi desarrollo en esa etapa muy temprana de hablar de manera clara lo que es el español. No podía hablarlo de manera adecuada, pero de manera académica en matemáticas, en sumas, multiplicaciones, sumas, restas, fracciones, multiplicaciones, era muy destacado. Me gustaba mucho lo que eran multiplicaciones y las sumas y las restas. Eran de mis temas favoritos de matemáticas. También destacaba y tenía muy buena memoria, muy buena memoria. Bueno, aún tengo muy buena memoria algo, en algo se podría decir. Y sin embargo, también se me dificultaba lo que era el momento de realizar actividades físicas. Por mi tema de mi físico estaba muy pachuchito, que ya mencioné anteriormente. Bueno, en mi etapa de las operaciones concretas, bueno, durante esa etapa mi desarrollo cognitivo era muy bueno. Sabía resolver problemas matemáticos con facilidad y aprendí las tablas de multiplicar muy rápido. Además, en cuanto a mi lengua materna, ya podía hablarla de manera fluida. Bueno, en esta etapa de las matemáticas, aquí aumentó mucho más mi capacidad de las matemáticas de manera muy de manera, ay, disculpe, de manera grande, pues, es más resumen. Y ya sabía resolver muy bien lo que eran las multiplicaciones, las fracciones, las divisiones, las sumas, las restas, lo realizaba muy rápido, la memorización de los números del 1 al 100, del 1 al 1000, del 1 al 100, 10.000, al 100.000, al millón, a los millones. Aquí ya manejaba muy bien lo que eran los números y sus nombres. Seguro que igual se me llegó a facilitar y me llegó a ser llegué a ser muy curioso por todo. O sea, que por qué esto está aquí, por qué esto pasó, o sea, por qué hablamos español, por qué nos llamamos tal como tal, por qué tenemos estos apellidos, con lo cual me llegó a abarcar mucho lo que fue la historia. Quería saber por qué México se habla el español o así, negar mucho por lo que es la historia de mi país y la historia de los demás países, y su geografía y su democracia y sus leyes y sus políticas de cada país, con lo cual me ayudó a abarcar mucho lo que es el tema de historia aquí en esta etapa, con lo cual se desarrolló mucho lo que fue mi etapa de conectiva de historia y geografía. Geográficamente me destacó mucho, de siempre me destacó mucho más de geografía, pero se inició principalmente en esta etapa de las operaciones concretas, con lo cual me llevó a tener una muy buena memorización de lo que es los sucesos históricos, las capitales de los países, de los estados, de la ciudad más importante, de las principales de las determinaciones geográficas donde está un país, si está en el sur, en el norte, en el centro, que es un país, entre muchos más temas. Bueno, y en la etapa de las operaciones formales, en esta etapa me encuentro actualmente. Mi razonamiento ha mejorado y mi desarrollo cognitivo es bueno, aunque aún tengo dificultades en algunos aspectos que me sigo trabajando. Bueno, aún en la actualidad sigo trabajando mucho lo que es en las matemáticas porque llegué a tener una decadencia muy drástica lo que fue en matemáticas debido por la pandemia. La pandemia fue lo que llegó a afectar mi capacidad de matemática porque en pandemia descuidé mucho lo que fue mi desarrollo cognitivo en ese plazo de tiempo, porque en ese plazo de tiempo no practiqué para nada, no realicé, no fortalecía y no entrenaba mis capacidades. Disculpen por mi interrupción, mi gatita se subió a mi mesa, la muy traviesa, que se llama Anita, se subió. Bueno, como estaba, sí, como sigo trabajando y sigo esforzándome en esta etapa, que es la etapa de operaciones formales que me presenta actualmente y lo que va a llevar a todo lo que es mi plazo de mi vida, llegué a descuidar mucho
esta etapa de mi desarrollo, bueno, en esta etapa que estoy actualmente en mi vida, ya que mi razonamiento se ha mejorado, pero no de manera como yo quiero, y también tengo muchas dificultades en algunos aspectos, pero sigo trabajando en ellos, como en matemáticas, física, química, que otras materias. Son lo que me llegan a dificultar más y lo que para mí son los más difíciles, debido a que descuide mucho sobre todos esos temas. Bueno, en mi conclusión, me gustó mucho esta actividad porque vi todo lo que fue la unidad 1, gracias a mi profesor Gilberto, que me enseñó y me refrescó la memoria con todo el tema sobre lo que es el desarrollo del humano y su gran complejidad y su razonamiento como llega a ser. Por ejemplo, por claramente ejemplo, explicación de cómo es la naturaleza humana y cómo influye el medio ambiente en la maduración del desarrollo humano, cómo llega a afectar mucho esto a nosotros como seres humanos, como nuestro desarrollo. Yo como ejemplo, como yo había mencionado anteriormente, yo me desarrollé en un ambiente muy sano, muy bonito, muy amigable, que una persona podría tener. Y estoy agradecido de todo esto, por mi familia, por mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis hermanos, que me han apoyado para seguir siendo una mejor persona, para ser una mejor persona a futuro, para llegar a ser la persona que yo quiero ser, para tener y llegar a obtener mis objetivos que yo quiero llegar a tener. Y bueno, la maduración también del desarrollo humano, como de pequeños se nos amplía imágenes de cómo podemos, o ideas, como la maduración. Una cosa de la maduración podría ser su manera de pensar, su manera de ser, su manera de hacer las cosas. Muchos apartados podrían llegar a tener personas con más maduración. Por ejemplo, yo soy una, por ejemplo, yo soy una persona más madura mentalmente, empáticamente, con los demás, socialmente, las acciones que yo hago, etcétera. Por ejemplo, las acciones maduras es ser una persona muy respetuosa con los demás y respetar lo que es la vida, a, los de, a las demás personas, sus valores, sus derechos, su forma de ser, respetarlas. Esa es una maduración, eso es lo que puede ser maduración de acciones. Y otras personas, como pueden ser inmaduras, podrían ser como la persona que falta de respeto a los demás, que se vuelve por su aspecto físico, podría ser racista por su etnia, su cultura, su religión, su lengua, su aspecto físico, su forma de pensar, sus creencias y entre mucho más. Esas son personas inmaduras por sus actos y por su manera de pensar. Y entre otras, podría ser forma con los procesos. También la maduración afecta mucho y podría verse mucho reflejado por su manera de desarrollo de su creencia y su entorno. Por debido a que una persona que creció con una familia muy madura, respetuosa, muy amigable, ya es una persona muy madura o inmadura. No todos los casos llegan a ser así, no deben ser así, porque todos somos únicos y diferentes, por naturaleza como nosotros como seres humanos, que nos ayuda a tener mucho mejor nuestro desarrollo integral como seres humanos. Y también, mientras que un entorno saludable que llega a tener un ser humano conflictivo puede llegar a ser una persona mala. Bueno, es un tema poco delicado que va a tocar.
porque no todos, si creces en un entorno conflictivo, poco estimulante, que puede llegar a limitar el proceso de entretenimiento, no todos pueden llegar a ser así, ¿no? Como que, por ejemplo, ay, que esta persona se crea en un barrio pobre, que un barrio peligroso, va a llegar a ser así, tal y cual. No, todos somos, puede llegar a ser una muy buena persona, muy amigable. No es de manera obligatoria que si quieres un entorno así, llegas a ser así, no tampoco. También si quieres un entorno saludable y todo eso, no significa que llegues a ser una buena persona. No, esto no sucede y no tiene que ser así porque uno como ser humano y único, es muy diferente y no puede llegar a ser así debido porque esta es nuestra parte de naturaleza. Y bueno, quiero hablar también sobre el tema de nuestra naturaleza humana, que como nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza somos más seres sociales naturalmente, que nos gusta mucho lo que es socializar con nosotros, los demás, y que esto nos incluye que lógicamente somos seres emocionales, racionales, sociales y culturales, que determinan cómo actuamos, cómo llegamos a pensar, cómo nos sentimos. La naturaleza humana es una cosa que es una combinación compleja de tendencias, capacidades y formas de relacionarnos, que es lo que llegué a aprender de esta actividad de mi taller, con lo cual me enseñó mucho sobre la naturaleza humana, cómo puede llegar a ser una persona por su naturaleza, y cómo puede verse desde el punto biológico del ser humano, que la naturaleza humana está marcada por nuestras necesidades básicas como alimentarnos, sobrevivir, descansar, protegernos, reproducirnos. Y esas necesidades han guiado el desarrollo del ser humano desde los primeros tiempos, desde los inicios de nuestra evolución, comenzó nuestra para el desarrollo que tenemos hoy en día, que gracias por la evolución han permitido que la especie evolucione. Sin embargo, lo biológico es solo la base, porque el ser humano también posee una mente capaz de razonar, imaginar y crear. Esto nos hace muy únicos, como ya he mencionado muchas veces. Nos hace razonar, imaginar y crear. Todos tenemos este tipo de razonamientos, unos más que otros, unos menos que otros. Unos tienen más razonamientos en aspectos de sociales, académicos. También somos muy imaginativos. Puede ser yo que soy más imaginativo que los demás, o que menos imaginativo que los demás. Y la imaginación juega un crucial y muy importante con nosotros como seres humanos, porque la imaginación nos ha dado de imaginarnos mundos ficticios, tanto como de películas, series, que se reflejan en series, películas, cómics, historietas, dibujos, que se refleja mucho como nuestra imaginación, ahí se desarrolla nuestra imaginación, cómo podemos imaginar no sé, nosotros mismos de un futuro de 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, o del futuro como nos veamos de viejos. Es buena y muy bonita la imaginación que podemos llegar a tener. También podría ser muy mala nuestra imaginación. No porque no somos buenos imaginando, sino podemos imaginar cosas malas, buenas y mucho más. Bueno, y en el momento de crear, nosotros como humanos hemos creado muchas cosas. Todo lo que vemos a nuestro alrededor ha sido creado por nosotros mismos, por obviamente razones, porque somos seres muy creativos, inteligentes, que nos han ayudado a crear cosas como personas que no se podrían haber imaginado como hace 200, 300 años, como los autos, los aviones, los submarinos, la modificación genética, como lo que es la aeroespacial, como las naves, los helicópteros, el internet, los celulares, los dispositivos electrónicos. Somos seres muy creativos y muy capaz
capaces de muchas cosas, de crear. En nuestro aspecto emocional, todos somos emocionales porque sí, o sea, nos está en nuestra naturaleza. Por ejemplo, yo como soy una persona emocionalmente muy alegre, muy empática, eso me gusta por parte de mi forma de ser, que he experimentado muchos sentimientos de alegría a lo largo que ha sido mi vida, con lo cual estoy muy agradecido, y también otras personas que han experimentado más lo que es el aspecto emocional amoroso, triste, enojo, que esto influye mucho en nuestra forma de ser, como puede llegar a ser así como una persona alegre, puede llegar a ser más positiva en aspectos, en situaciones, y más esperanzadora. A cambio, como una persona triste, podría ser una persona más pesimista, no tan optimista como una persona alegre, que no se ve tan capaz de realizar o aprovechar su potencial, por lo mismo que llega a ser una persona más triste o pesimista, no, y no creerse capaz de hacer muchas cosas. Y tanto lo emocional también como el miedo es muy importante y muy crucial para nosotros por nuestra evolución que hemos tenido. Por ejemplo, nosotros como emocionalmente, por naturaleza, somos personas que llegamos a tener la emoción de miedo. Bueno, esto como el miedo es realmente importante por debido a los peligros que podemos llegar a estar ambientados en un lugar. Por ejemplo, obviamente voy a tener miedo al ver algo peligroso como un animal, una serpiente, un lobo, un oso, un tiburón, un cocodrilo, con lo cual esa emoción de miedo es una mecanismo de supervivencia de nosotros como los humanos, de alejarnos o ir de esa zona o de actuar de manera correcta y razonable. Bueno, y también construimos lo que son relaciones con las personas, con la capacidad de sentir y comprender emociones tanto propias como ajenas, de una parte fundamental de nuestra existencia. Eso nos ayuda como ser una persona más empática, ¿no? Empática, una persona menos empáticas, más crueles, más amables. Eso siempre va a existir esto en nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, el bien y el mal. Y otro tema que también me gustó mucho de hablar son sobre las dimensiones del ser humano. Como había mencionado, la dimensión social. La dimensión social se refiere a la capacidad del ser humano para convivir y comunicarse de formar vínculos con otras personas en la sociedad, que esto nos ayuda a formar relaciones sociales con personas que nos pueden beneficiar en un futuro, que nos pueden aportar, que nos pueden ayudar, que nos pueden ayudar a ser mejores personas. Otras personas que tenemos relaciones sociales que no son buenas, que nos pueden perjudicar, que no nos apoyan, que nos desaniman. El tema social es un tema muy extenso y muy complicado, debido a que todos somos únicos diferentes. Y esto sobre el tema, bueno, sobre la dimensión social, se puede dar en el caso de nuestra familia, la escuela, en el trabajo y la comunidad. Uno por naturaleza siempre va a tener más lo que es el tema social, lo que es en las escuelas, casi todos en general. Y también principalmente a la familia, obviamente. La familia es más lo social, pero socialmente ajeno es la escuela. Bueno, por ejemplo, un claro ejemplo que puedo dar es que hay personas socialmente que colaboran con el equipo, que son muy buenos colaborando en equipo, y que nos ayudan con su participación, que nos ayudan a apoyarnos a ser mejores personas, como ya he mencionado, que nos ayudan a ser más capaces, y nos hacen ser mejores personas y relacionarnos de manera adecuada de nuestro desarrollo. Y la dimensión ética es un tema muy complicadito, porque en ese tema veis lo que es la dimensión ética, que esto es un tema muy complejo y muy complicadito,
como nosotros como seres humanos, porque nuestra ética y moral puede ser muy diferente a todos. Todos tenemos una diferente ética, una diferente moralidad, debido a lo mismo que somos seres diferentes y únicos. Con lo cual yo puedo tener una ética de mejor que la otra o peor que la otra, más humana que otra. Así como la dimensión ética está ligada a la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y actuar conforme los valores y principios de la sociedad, estas dimensiones que están establecidas, que llegaron a estar establecidas en nuestra sociedad, la ética y la moralidad. Y se expresa cuando las personas respetan las leyes. Cuando una persona respeta las leyes es porque tiene muy buena ética. Cuando una persona no tiene respeto hacia las leyes, hacia los demás, tiene muy mala ética. Y también, también sobre las normas y los derechos. Como si cuando toman decisiones, las responsables de su vida de día a día. Por ejemplo, tirar la basura en los lugares correctos. Como que está exclusivo de metales, plásticos, orgánicos, inorgánicos. Eso es tener una muy buena ética. Y eso habla muy bien de una persona. Y también se refleja en las actitudes como la honestidad, la justicia. Muy bueno es la honestidad, porque se ve reflejado en si una persona tiene muy buena moralidad y ética, si es una persona muy honesta y siempre dice la verdad. Porque cuando una persona es honesta y siempre dice la verdad, siempre no se va a evitar de muchos conflictos, de peleas, verbales, tanto físicas. Que se va y que eso habla muy bien de su persona. Mientras que una persona no sea honesta o no respete o no diga las cosas como son, va a tener más problemas, va a llegar a tener malos entendidos, va a tener muchos conflictos, va a llegar a punto de tener peleas o incluso peleas hasta el punto de la muerte por no solamente decir la honestidad, por no decir la honestidad. Y la justicia y la empatía y la solidaridad hacia los demás, con esta dimensión se vive de manera adecuada, contribuye a crear ambientes más seguros y justos y respetuosos donde todas las personas pueden desarrollarse con dignidad. Bueno, en mi opinión, como quería mencionar sobre mi taller, fue muy divertido de hacerlo, muy entretenido, me gustó mucho realizarlo por los temas que he visto, por lo que he emprendido, por también de expresar cómo fue mi crianza, mi desarrollo cognitivo, mis desarrollos cognitivos y cómo me desarrollé, cómo me desempeñé más en otras cosas que otras, cómo me desempeñé más en académicamente, socialmente, con relaciones amorosas, amistades, que llegué a tener que tengo muy buenas amistades gracias a todo esto, y no muy buenas relaciones que he tenido de amor por todos los valores y ética y moralidad que yo tengo, por todo mi desarrollo que he basado en mi naturaleza de mí mismo como persona y como ser humano. También me gustó mucho sobre ver cómo la naturaleza humana, cómo lleva a ser seres muy complejos, pensantes, racionales, pensativos, creativos, imaginativos, cómo podemos todos diferentes tener una emergente imaginación por nuestro entorno, por nuestro desarrollo, por nuestra forma de ser, como por ejemplo, por ser alegres, o tristes, o depresivos. También otro tema que me gustó mucho de hablar fue sobre el tema disculpen, sobre nuestras dimensiones.
como la sociedad y la ética que había emocionadamente, como lo social, y haberse reflejado por nuestra comunidad, por nuestra familia, por nuestra escuela, por lo largo de nuestro proceso de nuestra vida. Y también sobre lo que la influencia de nuestro medio ambiente y nuestra maduración como seres humanos, cómo nos puede desarrollar de mejor manera, como en un ambiente más sano y otro que en un ambiente menos sano. Y bueno, esto sería todo de mi parte de mi video. Sé que es un video muy largo, dura más de una hora, con lo cual me gustó mucho realizarlo porque de esta manera me gustó mucho hablar sobre estos temas que me gustan mucho, hablarlos y compartir mi opinión y mi manera de ver las cosas con ustedes. Y muchas gracias por todo, por ver, les agradezco mucho por ver el video completo. Cuídense, los quiero.